Hola chicos, el día de hoy nos acercaremos a uno de los pueblos más importantes para la cultura occidental, no porque haga parte de ella, sino porque es el abuelo o el antecesor precisamente de esta cultura tan rica. El pueblo romano es quizás uno de los pueblos que más libros de historia ha producido en estos momentos en cuanto al pensamiento científico se refiere. Se encuentran distintos referentes dentro de las teorías, sin embargo, existe una historia común que es bastante importante e interesante de estudiar. Recuerden ustedes que bajo el Imperio Romano se dio el nacimiento de Jesús, pero además se dieron importantes cambios en el mundo occidental. El Imperio Romano, junto con el pueblo griego, conforman la llamada cultura clásica y son los primeros ladrillos que se usarán para crear el edificio llamado cultura occidental, es decir, nuestra cultura. Pero antes de ser un imperio, Roma era una pequeña aldea ubicada en la península itálica, un lugar muy montañoso en el cual los pueblos debían tener lugares estratégicos en los cuales crear viviendas y centros de gobierno. En medio de 7 colinas se funda Roma, según el mito de su creación por Rómulo en el año 753 a.C., pueblo que más tarde sería el imperio más grande jamás conocido, con territorios desde Europa hasta Egipto y del Rin hasta el norte de África. Pero, ¿qué vecinos tenía Roma? Al sur, los griegos, por lo que conoció sus estilos de vida, y al norte, el pueblo llamado los etruscos. Una vez creada esta ciudad, la forma de gobernarla fue la monarquía, es decir, un rey era quien poseía el poder y el mando en Roma. El primero, por supuesto, fue Rómulo, su fundador, desde el año 753 a.C. hasta el año 715 a.C. De ahí le siguieron otros 3 reyes con unos nombres bastante extraños para nosotros: Numo Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio. ¿Pero qué pasó después de estos 3 reyes? Lo que sucedió es que los etruscos conquistaron Roma y pondrían nuevos reyes elegidos por ellos durante varios años: Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio, el cual en el año 509 a.C. fue destronado por un hombre llamado Bruto, que no era tan bruto. Después de estos reyes se crea la República de Roma, es decir, el poder deja de estar en manos de un rey para pasar a dividirse en varias partes. Aquí habían 3 instituciones importantes. La primera, asambleas populares de distintos tipos, donde cada uno de los ciudadanos se reunía en la que más le gustase. Segundo, magistrados, que eran algo muy parecido al gobierno y cada uno tenía una función. Entre ellos encontramos el pretor, que se encargaba de la justicia, el edil, encargado de la seguridad o algo muy parecido a lo que hoy conocemos como la policía, el cuestor, que se encargaba de las finanzas, el dictador, que era un cargo muy especial y que se utilizaba únicamente en situaciones de emergencia, el cónsul, que se encargaba del poder militar y usualmente se podían nombrar a 2 de ellos. Y finalmente el tribuno de la plebe, para defender a los plebeyos. ¿Pero defenderlos de qué? En la época de Roma existían 2 clases sociales. Los patricios eran familias que venían de los primeros pobladores, tenían privilegios y eran muy importantes. Se les llamaba la oligarquía por ser quienes estaban más cerca al poder. Por otro lado, los plebeyos eran ciudadanos de segunda clase, es decir, aquellos que pagaban impuestos, iban a la guerra, pero no tenían poder político. Aunque entre ellos se enfrentaron y consiguieron la igualdad hasta el siglo III a.C. Finalmente tenemos el Senado, los cuales son las familias más influyentes de Roma que asesoraban a los magistrados y se encargaban de crear las leyes. El periodo de República Romana se conoció por las siglas SPQR, que significan Senatus Populusque Romanus y traducido al español, Senado y Pueblo Romano. Roma unifica toda la península itálica y se hace cada vez más fuerte. Ahora piensan en ocupar islas cercanas, pero algunas, como Sicilia, estaban ocupadas por un pueblo llamado los cartaginenses. Los cartaginenses venían desde el Mediterráneo hasta el norte de África, y los romanos querían Sicilia, por lo cual decidieron enfrentarse a ellos. Así se inician unas guerras llamadas las Guerras Púnicas. La primera guerra púnica fue ganada por los romanos entre el año 264 al 241 a.C. La segunda guerra, del 218 al 202 a.C., fue guiada por los cartaginenses, quienes atacan a Roma cruzando por España y desde el norte se enfrentaron a los romanos con elefantes, casi llegando a Roma.
pero el pueblo itálico envía tropas a la península ibérica y allí se generan grandes peleas hasta que nuevamente Roma gana la guerra y decide ocupar este territorio. Después de 50 años, en el año 159 a.C., Cartago se recupera y renueva la guerra a Roma. En esta ocasión, Roma no solo los venció nuevamente, sino bastante decidido fue a la ciudad de Cartago, la quemó y por completo echaron sal sobre ella para que nada pudiese volver a nacer allí. Mientras tanto, al oriente hay otras guerras, las guerras macedónicas, que acabarían con los restos del imperio de Alejandro Magno en lo que hoy conocemos como Grecia, lo cual aprovechó Roma para conquistar estos lugares. ¿Y todo ello tan grande, quién lo gobernaría? Así, Roma se dividía al interior entre los populares, que representan al pueblo, y su líder era Mario, y los senatoriales, las familias ricas, representadas por Sila. Entre ellos, Mario y Sila inicia una guerra que dio como resultado un triunvirato. ¿Pero qué es un triunvirato? Ante tantos conflictos se acuerda que el poder estaría en manos de 3 personas, y ellos se encargarían de poner todo en orden. Estas personas eran César, Pompeyo y Craso. César va a la Galia, lo que hoy conocemos como Francia, y conquista rápidamente este lugar, mientras Craso, imitándolo por envidia, decide ir al oriente buscando más conquistas, pero allí muere al enfrentar al pueblo de los partos. Quedan entonces solo César y Pompeyo. Volviendo a la guerra, el Senado apoyó a Pompeyo y exigió a César que no pasara un límite, el río Rubicón, o estaría en grandes problemas. César decidió cruzarlo y de ahí se hizo famosa su frase, alea jacta est, o la suerte está echada, como diciendo que pase lo que tenga que pasar. Así logra vencer a Pompeyo, el cual se va a Egipto, un país aliado de Roma. Pero así no quedó todo. El rey de Egipto, que era amigo de César, decidió acostar para siempre al gran Pompeyo. En Egipto había también una mujer muy famosa, hermana del rey, Cleopatra, la cual enamoró a César, lo sedujo y le pidió derrocar al rey de Egipto y ponerla a ella como reina. César vuelve a Roma, quiere ser su rey vitalicio, pero no se lo permitirán, buscarían matarlo, entre ellos su hijo adoptivo, Bruto. César, al morir, dijo, ¿tú también, Bruto, hijo mío? Para el 44 a.C., de nuevo Roma se divide y 3 generales logran tomar el poder: Marco Antonio, Lépido y Octavio César, aunque Lépido morirá posteriormente. Pelean luego entre ellos y se repite la historia de César y Pompeyo. Marco Antonio decide ir a Oriente, más propiamente a Egipto, mientras Octavio César se queda en Roma. Cleopatra, muy astuta, enamora a Marco Antonio y él deja a su esposa. ¿Pero quién era su esposa? Nada más y nada menos que la hermana de Octavio. Él declara la guerra por esta traición y derrota a Marco Antonio y Cleopatra, quienes terminan finalmente suicidándose. Octavio triunfa y lo nombran César Augusto, dándole todo el poder, para que en el año 27 a.C. se cree el Imperio Romano. El nuevo emperador mantiene el orden y al morir deja el poder en otros nuevos emperadores, entre ellos Vespasiano, quien inició la construcción del Coliseo romano, Tito, quien conquista Jerusalén, Domiciano, quien finalmente es asesinado, y entre otros Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio y Cómodo. Este último era un gladiador que le gustaba pelear en el Coliseo romano. Finalmente, en el año 192 llega Séptimo el Severo y Caracalla, quien da ciudadanía romana a todos los que vivían en el imperio. Tantos emperadores, lujo, corrupción y guerras llevaron a la decadencia del imperio. Desde el año 235 al 289, donde hay más de 39 emperadores en tan solo 50 años. Así se tomó la decisión de dividir el imperio en Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente. A partir de este momento va a aparecer una de las personas más importantes para la historia del Imperio Romano. Este es Constantino, una de las personas que va a dar legitimidad a la religión cristiana. Sin embargo, lo veremos mucho más adelante. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo.